Sostuve a mi hijo por segunda vez en mi vida, 40 años después de enterrarlo. Su nombre era Jacob. Vivió 3 horas y 17 minutos. Conté cada segundo, cada respiración que tomó, cada pequeño movimiento de sus dedos. Y durante los últimos 40 años he cargado ese peso. El peso de una madre que no pudo salvar a su bebé. El peso de brazos que han estado vacíos desde entonces. El peso de un dolor tan pesado que se convirtió en parte de mi esqueleto. Pero cuando morí en esa mesa de operaciones hace 3 meses, cuando mi corazón dejó de latir durante 11 minutos y los doctores pensaron que me habían perdido, lo vi de nuevo y ya no era un bebé. Estaba parado frente a mí, alto, fuerte, radiante. Sus ojos eran los mismos ojos en los que había mirado durante esas 3 preciosas horas en 1985. Pero todo lo demás había cambiado. Había crecido. Se había convertido en el hombre que siempre estuvo destinado a ser. 33 años. Exactamente la misma edad que yo tenía cuando lo sostuve por primera y última vez. Si alguna vez has perdido a alguien que amas, si alguna vez te has preguntado si todavía están ahí esperándote, si alguna vez te has preguntado si las personas que perdemos todavía pueden vernos, todavía nos conocen, todavía nos aman, presiona ese botón de like ahora mismo, porque lo que estoy a punto de contarte destrozará todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y el amor que nos conecta a través de distancias imposibles. Cuando Jacob me miró, cuando sonrió con una sonrisa que solo había imaginado 1000 veces, no dijo, «Mamá, ¿dónde has estado?». Dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Dijo, «Mamá, he estado esperando tanto tiempo para mostrarte esto. Te he estado observando. Cada cumpleaños que pasaste en mi tumba, cada lágrima que lloraste cuando pensabas que nadie te veía, cada vez que susurraste mi nombre en la oscuridad, lo escuché todo. Y ahora finalmente puedo llevarte a casa». Entendí en ese momento que la muerte no me lo había quitado en absoluto. Solo lo había estado manteniendo a salvo, dejándolo crecer en un lugar que yo aún no podía ver, hasta el día en que pudiera sostenerlo de nuevo, hasta el día en que él pudiera sostenerme a mí. Esto es lo que necesito que hagas ahora mismo. Si crees que el amor es más fuerte que la muerte, si crees que las personas que perdemos nunca se van realmente, si alguna vez has sentido la presencia de alguien que falleció, escribe en los comentarios, el amor nunca muere, porque después de lo que experimenté, después de lo que mi hijo me mostró del otro lado, después de que lo imposible se volvió real, sé que es verdad, sé que están esperando. Mi nombre es Margaret Sullivan, tengo 73 años, soy maestra jubilada de Portland, Maine. Tengo otros 3 hijos, Sarah, Daniel y Emily. Tengo 6 nietos que me llaman Nana. Tengo un esposo de 48 años que sostuvo mi mano durante los días más oscuros de mi vida. Y tengo un hijo que vivió 3 horas y esperó durante 40 años. El 23 de septiembre entré a cirugía por lo que debería haber sido un procedimiento de rutina, un reemplazo de válvula. Simple, seguro. Los doctores dijeron que estaría en casa en una semana. Pero algo salió mal. Mi corazón se detuvo. Los monitores marcaron línea plana y durante 11 minutos, 11 eternos imposibles minutos, estuve en otro lugar. Un lugar que se sintió más real que cualquier cosa que haya experimentado en 73 años de vida. Y mi hijo, mi bebé, mi Hop-Hot, el niño que pensé que había perdido para siempre en una habitación de hospital que olía a antiséptico y dolor, estaba allí esperando para llevarme a casa. Esta es la historia de cómo 40 años de dolor terminaron en 11 minutos de gracia. Esta es la historia de una madre que aprendió que algunos lazos no se pueden romper, ni por el tiempo, ni por la tragedia, ni por la crueldad del destino, ni siquiera por la muerte misma. Esta es la historia de un amor tan poderoso que trascendió todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el universo. Y antes de contarte todo, antes de llevarte a través de cada momento de lo que vi, lo que sentí, lo que aprendí, necesito que te suscribas a este canal y actives las notificaciones, porque si lo que me pasó es real, si realmente hay algo magnífico esperándonos del otro lado, si las personas que hemos amado y perdido están verdaderamente a solo un respiro de distancia, entonces necesitas escuchar
cada palabra de esta historia. Necesitas saber que tu dolor no es el final. Es solo la mitad. Déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó. De vuelta a 1985. De vuelta al día en que mi corazón se rompió en 1000 pedazos y nunca volvió a encajar correctamente. De vuelta al día en que me convertí en madre y perdí a un hijo en la misma tarde. Durante 40 años viví 2 vidas. Estaba la vida que todos podían ver, Margaret Sullivan, la maestra de inglés de preparatoria que sonreía en las reuniones de padres y maestros, que horneaba galletas para la recaudación de fondos de la escuela, que asistía a cada partido de fútbol y recital de piano de sus otros 3 hijos, la mujer que parecía tenerlo todo bajo control. Y luego estaba la otra vida, la secreta, aquella en la que cada 15 de enero me despertaba a las 3:47 a.m., la hora exacta en que Jacob tomó su primer aliento, y no podía volver a dormir, aquella en la que guardaba una pequeña manta azul escondida en el fondo de mi closet, envuelta en papel de seda, porque todavía olía a él si la sostenía lo suficientemente cerca de mi cara, aquella en la que todavía era madre de un fantasma. La gente no habla de este tipo de dolor. Cuando pierdes a un padre eres huérfano, cuando pierdes a un cónyuge eres viuda, pero cuando pierdes a un hijo que apenas vivió lo suficiente para abrir sus ojos, ¿qué eres? ¿Cómo llamas a una madre cuyo bebé murió antes de poder llevarlo a casa? Te diré lo que eres. Invisible. 3 meses después de que Jacob murió, mi propia madre me dijo que necesitaba seguir adelante. 6 meses después, una amiga me preguntó cuándo iba a intentarlo de nuevo, como si mi hijo fuera una receta fallida que podía simplemente rehacer con mejores ingredientes. 1 año después, la gente dejó de preguntar por él por completo. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo recordaba. Dios lo recordaba todo. Recordaba su peso en mis brazos. 6 libras 2 onzas. Recordaba cómo sus pequeños dedos se enrollaban alrededor de los míos con sorprendente fuerza, como si estuviera tratando de aferrarse. Recordaba el sonido de su corazón en el monitor, cada vez más lento, hasta que los doctores entraron con esas caras. Ya sabes cuáles, las que te dicen todo antes de que digan una palabra. Y recordaba lo que la enfermera dijo cuando lo tomó de mis brazos. Necesitas dejarlo ir ahora, cariño. Pero ¿cómo dejas ir a alguien que nunca pudiste conservar? Así que no lo hice. No realmente. Lo cargué conmigo cada día durante 40 años. Lo cargué cuando Sara nació 2 años después y contuve la respiración durante toda su primera semana de vida, aterrorizada de que Dios también se la llevara. Lo cargué cuando Daniel se graduó de la preparatoria y me pregunté cómo se habría visto Jacob con toga y birrete. Lo cargué cuando Emily se casó y había un asiento vacío en la boda que nadie más podía ver excepto yo. Lo llevé al cementerio cada año en su cumpleaños, 15 de enero, sin falta, incluso en ventiscas, incluso cuando mi esposo Tom me rogaba que me quedara en casa, porque los caminos eran demasiado peligrosos. Me paraba ahí frente a esa pequeña lápida. Jacob Thomas Sullivan, 15 de enero de 1985. A 15 de enero de 1985. Por siempre en nuestros corazones. Y le hablaba, le contaba sobre sus hermanos, sobre sus novinas y sobrinos que nunca conocería, sobre el mundo y cuánto había cambiado, sobre cuánto lo extrañaba, sobre lo arrepentida que estaba de no haber podido salvarlo. Y cada vez susurraba lo mismo antes de irme. Te veré de nuevo algún día, bebé. Mami promete. Nunca imaginé que realmente sucedería. La culpa era lo peor de todo. Los doctores dijeron que no había nada que nadie pudiera hacer. Era un defecto cardíaco que no pudieron detectar, no pudieron arreglar, no pudieron prevenir. Pero la lógica no sana el corazón de una madre. Pasé décadas preguntándome, ¿y si hubiera comido mejor durante el embarazo? ¿Y si hubiera ido a un hospital diferente? ¿Y si hubiera rezado más? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Las preguntas se convirtieron en un coro que se repetía en mi mente, especialmente en los momentos tranquilos, especialmente por la noche. Tommy intentó entender. Realmente lo hizo. Él también sufrió, por supuesto que sí, pero los hombres sufren de manera diferente. Él podía compartimentar. Podía ir al trabajo y concentrarse en otras cosas. Podía sostener a nuestros otros hijos y dejar que ese amor llenara los espacios vacíos. Pero una madre, el amor de una madre no funciona así. No hay compartimento suficientemente grande para contener la pérdida de un hijo.
Se derrama en todo. Colorea cada momento de cada día por el resto de tu vida. Para cuando cumplí 70 años, pensé que había aprendido a vivir con ello. Pensé que el peso se había vuelto manejable. Tenía una buena vida, un esposo que me amaba, 3 hijos exitosos, nietos que me traían alegría que no creía merecer. Pero tarde en la noche, cuando todos los demás estaban dormidos, todavía buscaba esa manta azul en mi closet. Todavía susurraba el nombre de Jacob en la oscuridad. Todavía me preguntaba si podía escucharme donde quiera que estuviera. Todavía me preguntaba si sabía cuánto lo amaba, si sabía que nunca olvidé. Y luego, hace 3 meses, entré para una cirugía simple, solo un reemplazo de válvula cardíaca. De rutina, dijeron. Nada de qué preocuparse, dijeron. Pero mi corazón, el mismo corazón que había estado roto durante 40 años, decidió que tenía otros planes. Déjame llevarte de vuelta al 14 de enero de 1985. Tenía 33 años. Tom y yo habíamos estado casados durante 3 años. Vivíamos en un pequeño apartamento en el centro de Portland, con paredes tan delgadas que podías escuchar a los vecinos discutir, pero no nos importaba. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, y en exactamente 4 semanas íbamos a ser padres. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era lunes, frío, nieve cayendo en copos gruesos y pesados que se pegaban a todo. Estaba calificando ensayos en la mesa de la cocina. Enseñaba inglés de segundo año en la preparatoria Lincoln. Y Jacob estaba pateando como loco. Dentro de mí, Tom levantó la vista de su periódico y sonrió. «Va a ser un jugador de fútbol. O un kickboxer», me reí, frotando el lugar donde un pequeño pie presionaba contra mis costillas. Ya habíamos elegido el nombre. Jacob Thomas Sullivan. Por el abuelo de Tom y mi padre. Habíamos pintado el cuarto del bebé de amarillo pálido, porque no sabíamos si íbamos a tener un niño o una niña. No te lo decían en ese entonces a menos que hubiera complicaciones. Pero de alguna manera, yo sabía. Una madre sabe. Teníamos todo listo. La cuna que Tom pasó 3 fines de semana armando. El móvil con ovejitas que tocaba Estrellita ¿dónde estás? Pilas de mamelucos y mantas y calcetines diminutos que parecían imposiblemente pequeños. Una vida, esperando. Esa noche no pude dormir. Jacob se estaba moviendo constantemente y tenía esta extraña presión en la parte baja de mi espalda que no desaparecía. A las 2:25 a.m. sacudí a Tom para despertarlo. «Algo está mal». «¿Qué quieres decir con mal?». Se sentó inmediatamente. «Alerta. ¿Tienes dolor?». «No lo sé. Es solo que algo se siente diferente. Deberíamos haber ido al hospital en ese momento». Pero era joven y tonta y tenía miedo de parecer una madre primeriza exagerada. Así que esperé. Me dije que no era nada. Me dije que pasaría. Para las 6 a.m. estaba sangrando. El viaje al Hospital General de Portland fue de 7 minutos, que se sintieron como 7 horas. Tom pasó todos los semáforos en rojo. Recuerdo agarrar la manija de la puerta tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, rezando una y otra vez. «Por favor, Dios, por favor no te lleves a mi bebé. Por favor, por favor, por favor». Pero Dios no estaba escuchando ese día. O tal vez estaba escuchando algo que yo aún no podía oír. Me llevaron deprisa a la sala de partos. No era mi fecha aún. Faltaban otras 4 semanas, pero mi cuerpo tenía otros planes. Las caras de los doctores estaban tensas, profesionales, preocupadas. Seguían usando palabras que no entendía. Sufrimiento fetal, desprendimiento de placenta. Necesitamos dar a luz ahora. ¿Mi bebé está bien?, seguía preguntando. «Por favor, díganme que mi bebé está bien». Nadie me respondía. A las 3:47 a.m. del 15 de enero, después de 8 horas de labor que se sintieron como ahogarse, Jacob Thomas Sullivan llegó a este mundo pesando 6 libras 2 onzas. ¿No lloró? Eso es lo primero que noté. Se supone que los bebés lloran cuando nacen. Todo el mundo lo sabe. Es el sonido del comienzo de la vida. Pero solo hubo silencio. Terrible, sofocante silencio. Luego lo escuché. Un pequeño débil gemido, como un gatito.
el sonido más pequeño del mundo, pero estaba ahí. ¡Déjenme verlo! Estaba sollozando, extendiendo los brazos. ¡Por favor, déjenme sostener a mi bebé! Las enfermeras intercambiaron miradas. Una de ellas, nunca supe su nombre, me lo trajo envuelto en una manta azul. Y cuando vi su cara por primera vez, cuando vi esas facciones perfectas, esas pequeñas pestañas, ese mechón de cabello oscuro, me enamoré de una manera que no sabía que era posible. «Hola, bebé», susurré, tocando su mejilla con un dedo. «Hola, Jacob. Mami está aquí. Mami te tiene». Abrió los ojos, solo por un segundo. Eran azules, ese azul oscuro de recién nacido que todos los bebés tienen. Y juro por Dios, me miró directamente. Me vio, me conoció. Tom estaba parado a mi lado, lágrimas corriendo por su cara. «Es hermoso, Maggie, es perfecto». Pero la expresión del doctor contaba otra historia diferente. «Señora Sullivan, necesito hablar con usted sobre la condición de su hijo». Las palabras me llegaron como balas. Defecto cardíaco congénito. Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Nada que pudieran hacer. Ninguna cirugía que pudiera arreglarlo. No en 1985. No con la tecnología que teníamos. Tal vez, si estuviéramos en Boston, si hubiéramos sabido antes, tal vez. ¿Cuánto tiempo? La voz de Tom se quebró. ¿Cuánto tiempo tiene? El doctor bajó la mirada. Horas. Tal vez un día si tenemos suerte. Lo siento mucho. La habitación se inclinó. Todo se volvió borroso excepto la cara de Jacob. Mi bebé, mi hijo, nacido para morir el mismo día. ¿Puedo sostenerlo? Mi voz no sonaba como la mía. ¿Puedo solo sostenerlo? Por supuesto, dijo el doctor suavemente. Tómese todo el tiempo que necesite. Así que lo hice. Durante 3 horas y 17 minutos sostuve a mi hijo. Conté sus dedos de las manos y de los pies. Besé su frente una y otra vez. Le canté «You are my sunshine», aunque mi voz seguía quebrándose. Tom se sentó a mi lado con su mano en la cabeza de Jacob, contándole sobre todas las cosas que habíamos planeado. Los juegos de béisbol, los viajes de pesca, los cuentos antes de dormir. Le dijimos que lo amábamos, una y otra vez. Nos aseguramos de que esas fueran las últimas palabras que escuchara en este mundo. A las 7:04 AM, el pequeño corazón de Jacob dejó de latir. La enfermera que vino a llevárselo tuvo que arrancarlo de mis brazos. No lo dejaría ir. No podía dejarlo ir. Tom tuvo que jalarme hacia atrás mientras yo gritaba. Un sonido que no sabía que un humano podía hacer. Un sonido que venía de un lugar más profundo que mis pulmones. «Necesitas dejarlo ir ahora, cariño», dijo la enfermera gentilmente. Pero nunca lo hice. No durante 40 años. 3 días después, enterramos a nuestro hijo en una parcela apenas lo suficientemente grande para su pequeño ataúd blanco. Había 11 personas en el funeral. El cielo estaba gris, el suelo estaba congelado. Y cuando lo bajaron a la tierra, sentí que algo dentro de mí se rompió que nunca sanó completamente. Ese fue el día en que aprendí que puedes sobrevivir cualquier cosa, incluso lo insuperable. Simplemente lo sobrevives de manera diferente a como eras antes. La vida continuó. Eso es lo que todos seguían diciéndome. La vida continúa, Margaret. Y tenían razón. Así fue, pero continuó de manera diferente. 2 años después de que Jacob murió, nació Sara. Saludable, perfecta, 10 dedos en las manos, 10 en los pies, un latido fuerte que los doctores revisaban obsesivamente porque yo se los hacía hacer. No dormí durante todo su primer mes de vida. Me paraba sobre su cuna a las 3 de la mañana con mi mano en su pecho, solo para sentirlo subir y bajar, para asegurarme de que todavía estaba respirando. Tom me encontraba allí, exhausta y aterrorizada. «Maggie, necesitas descansar. Ella está bien». Eso es lo que dijeron sobre Jacob. Él no tenía respuesta para eso. Nadie la tenía. Daniel llegó 3 años después. Luego Emily 2 años después.
3 hermosos y saludables niños que llenaron nuestro hogar de ruido y caos y alegría. Los amaba ferozmente, desesperadamente incluso, pero siempre había una sombra en cada momento. Una cuarta silla en la mesa del comedor que permanecía vacía. Una habitación que debería haber pertenecido a un hermano mayor que los habría enseñado a andar en bicicleta y los habría defendido de los abusones. Me convertí en una madre que se aferraba demasiado fuerte, que entraba en pánico cuando se enfermaban, que no podía verlos dormir sin revisar su respiración cada pocos minutos. Tom dijo que necesitaba terapia. Tal vez tenía razón. Pero ¿cómo le explicas a un terapeuta que no tienes miedo de que tus hijos mueran? Tienes miedo de sobrevivirlo de nuevo. Los años pasaron en una vorágine de obras escolares y fiestas de cumpleaños y navidades, donde compraba 4 calcetines y solo colgaba 3. Volví a enseñar, me ascendieron a jefa de departamento, ayudé a cientos de estudiantes a descubrir su amor por la literatura. Tenía una carrera, un propósito, una vida que parecía, desde afuera, llena y bendecida. Pero cada 15 de enero desaparecía. Mi familia sabía a dónde había ido. Ya no preguntaban. Tom me empacaba un termo de café, besaba mi frente y decía, salúdalo de mi parte. Sara, Daniel y Emily crecieron entendiendo que mamá tenía un ritual del que no podían formar parte, que una vez al año yo pertenecía a un hermano que nunca conocieron. Conducía al cementerio Riverside, estacionaba en el mismo lugar, y caminaba a la sección de niños donde las lápidas eran más pequeñas y las decoraciones eran ositos de peluche en lugar de flores. La tumba de Jacob estaba bajo un roble. Elegí ese lugar porque quería que tuviera sombra en el verano. Hola, bebé, decía, sentándome en la nieve o el lodo o las hojas caídas, dependiendo de la estación. ¿Es mami? Estoy aquí. Y le hablaba. Durante horas. Le contaba todo. Cómo Sara fue aceptada en la universidad, cómo Daniel se iba a casar, cómo Emily estaba embarazada de su primer hijo, cómo el cabello de su padre se estaba poniendo gris, cómo el mío ya lo estaba, cómo el mundo seguía girando, aunque el mío se había detenido el día que murió. Le decía que lo sentía, siempre lo sentía. Sentía no haber podido salvarlo, sentía que nunca hubiera crecido, sentía que se hubiera perdido de todo. Y cada año, antes de irme, susurraba, te veré de nuevo algún día, bebé, lo prometo. Para cuando cumplí 70 años, esas visitas al cementerio eran tanto la parte más difícil como la más fácil de mi año. Difícil porque el dolor nunca realmente disminuyó, solo se volvió familiar. Fácil porque era el único lugar donde podía ser completamente honesta sobre el agujero en mi corazón que nunca cerró. Mis nietos me llamaban Nana. Se subían a mi regazo y me pedían que les leyera cuentos. Me hacían collares de macarrones y dibujos con crayones que colgaba en mi refrigerador. Llenaban mi vida de luz y risa y propósito. Pero tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y Tom dormía a mi lado, todavía tomaba esa manta azul del fondo de mi closet, la sostenía contra mi pecho y lloraba en silencio para que nadie me escuchara. 40 años es mucho tiempo para cargar dolor. Lo suficientemente largo como para que la gente espere que lo superes. Lo suficientemente largo como para que incluso mencionar a un niño que murió hace décadas haga que la gente se sienta incómoda. Lo suficientemente largo como para que aprendas a sufrir en privado, en los espacios entre la vida normal. Pero el dolor no tiene fecha de expiración, y el amor de una madre no se desvanece solo porque pasa el tiempo. En junio comencé a tener dolores en el pecho. Nada dramático, solo una opresión, una presión como si alguien estuviera sentado en mi esternón. Tom insistió en que viera a un cardiólogo. Se hicieron pruebas. Se tomaron escaneos y llegó el diagnóstico, estenosis aórtica severa. Mi válvula cardíaca estaba fallando. Necesitamos reemplazarla, explicó el Dr. Chen, señalando imágenes en la pantalla de su computadora que me parecían arte abstracto. Es un procedimiento de rutina. Estará en casa en una semana. De rutina, repetí, recordando cuántas veces los doctores habían usado esa palabra 40 años atrás, justo antes de que todo se desmoronara. ¿Pero qué opción tenía? La cirugía se programó para el 23 de septiembre. Tom sostuvo mi mano durante todo el viaje al hospital esa mañana. Sara, Daniel y Emily todos se tomaron tiempo libre del trabajo para estar ahí,
Me besaron antes de que me llevaran a la sala de operaciones y miré sus caras, mis 3 milagros, y pensé en el cuarto que nunca pude ver crecer. Los amo, les dije, pase lo que pase. Mamá, no hables así, dijo Emily, su voz temblando. Vas a estar bien. Lo sé, mentí. Los veo en unas horas, pero estaba equivocada sobre eso, porque lo que sucedió después, lo que sucedió cuando mi corazón se detuvo en esa mesa y los monitores marcaron línea plana y los doctores comenzaron a gritar códigos que no entendía. Ese no fue el final de mi historia, fue el comienzo del capítulo más imposible que jamás había vivido. Lo último que recuerdo antes de que todo cambiara fue la voz del anestesiólogo. Está bien, Margaret, necesito que cuentes hacia atrás de 10 para mí. 10, 9, 8 y luego nada. O al menos eso es lo que debería haber sido. Oscuridad, el espacio en blanco de la inconsciencia. Así es como funciona la anestesia. Cierras los ojos y pasan horas en lo que se siente como segundos. Pero eso no es lo que me pasó a mí. Algo salió mal durante la cirugía. Me enteré después de que cuando estaban reemplazando mi válvula aórtica, mi corazón entró en una arritmia que no pudieron controlar. Fibrilación ventricular. El tipo que te mata si no lo arreglan inmediatamente. Me dieron descargas. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Mi corazón marcó línea plana a las 10:47 a.m. Pero yo no sabía que nada de eso estaba sucediendo, porque mientras el equipo quirúrgico luchaba por traerme de vuelta, mientras el Dr. Chen gritaba órdenes y Tom caminaba de un lado a otro en la sala de espera, yo estaba en otro lugar completamente. Abrí los ojos y ya no estaba en la sala de operaciones. Estaba parada en lo que parecía un corredor de luz. No un pasillo con paredes, sino un espacio hecho completamente de iluminación que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Colores que no existen en nuestro mundo. Calidez sin calor. Paz sin silencio. Y no tenía miedo. Debería haber estado aterrorizada, pero me sentía completamente tranquila, como si hubiera estado aquí antes, como si finalmente estuviera en casa después de un viaje muy largo. ¿Estoy muerta?, dije en voz alta, y luego escuché una voz detrás de mí, una voz que nunca había escuchado antes, pero que de alguna manera reconocí instantáneamente. «Todavía no, mamá, pero estás cerca». Me di la vuelta, y ahí estaba. ¡Mi hijo! ¡Mi Jacob! No el bebé que había sostenido durante 3 horas y 17 minutos, no congelado a las 3 horas de edad como en mis recuerdos. Era un hombre, 33 años, exactamente la edad que yo tenía cuando lo perdí. Alto, tal vez 6 pies, cabello oscuro como el de su padre, mis ojos, mi sonrisa, usando ropa simple que parecía brillar con la misma luz que llenaba todo a nuestro alrededor. Cuando me sonrió, cuando me miró con esos ojos que solo había visto por segundos antes de que se cerraran para siempre, mis piernas cedieron. Caí de rodillas y no podía respirar. No podía procesar lo que estaba viendo porque era imposible. Pero estaba ahí, real, sólido, vivo. «Jacob», la palabra salió rota. ¿Eres realmente tú?» Caminó hacia mí. Se movía diferente a como la gente se mueve en la tierra, más fluido. Y cuando se arrodilló frente a mí, cuando tocó mi cara con manos que eran cálidas y reales. «Hola, mamá», dijo suavemente. «He estado esperando tanto tiempo para mostrarte esto». Agarré su mano y la sostuve contra mi pecho, donde mi corazón debería haber estado latiendo, pero no lo estaba. Su piel era cálida, era real. Esto no era un sueño o alucinación. Este era mi hijo. «¿Cómo?» Estaba sollozando ahora. «¿Cómo es esto posible? Moriste. Tenías 3 horas. Te sostuve. Te enterré». «Lo sé», dijo, lágrimas en sus ojos también. «Pero mamá, morir no es lo que piensas. No dejé de existir. Solo cambié de ubicación». Me ayudó a ponerme de pie y siguió sosteniendo mi mano como si tuviera miedo de que desapareciera. «No entiendo», susurré. «Has crecido. Tienes la edad que yo tenía cuando me perdiste. Lo sé.
Apretó mi mano. Seguimos creciendo aquí, mamá. No nos quedamos congelados. Nos convertimos en quienes siempre estuvimos destinados a ser, y te he estado observando. Cada día, cada visita a tu tumba, cada lágrima. Lo escuché todo. Algo en mi pecho se abrió. 40 años de dolor y culpa saliendo de una vez. Lo siento tanto, sollocé. Lo siento tanto por no haber podido salvarte. Lo siento tanto por nunca haber podido vivir. Mamá puso ambas manos en mi cara. Para. No tienes nada de qué disculparte. Lo que pasó no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Y no me perdí de la vida. He estado viviendo, solo que de manera diferente a como imaginaste. Sonrió. Esa sonrisa con la que había soñado durante 4 décadas. Ven, dijo tomando mi mano. Hay tanto que necesito mostrarte, y no tenemos mucho tiempo. Lo miré, mi bebé, mi hijo, mi milagro parado frente a mí después de 40 años, y me di cuenta de algo profundo. La muerte no me lo había quitado, solo lo había estado manteniendo a salvo hasta que pudiera verlo de nuevo. Jacob me llevó a través de ese corredor de luz, y con cada paso me sentía más ligera, como si los pesos que había estado cargando durante 40 años estuvieran cayendo uno por uno. ¿A dónde vamos?, pregunté, todavía agarrando su mano. Quiero mostrarte algo, dijo, algo que necesitas ver antes de volver. ¿Volver?, me detuve. ¿Voy a volver?, se volvió hacia mí. Tienes que hacerlo, mamá. Todavía no es tu tiempo. Todavía tienes gente que te necesita. Pero acabo de encontrarte. El pánico subiendo en mi garganta. No puedo perderte de nuevo. No me estás perdiendo. Nunca me perdiste. Apretó mi mano. Pero primero, hay alguien que quiero que conozcas. El corredor se abrió a un espacio enorme, sin paredes, sin techo, solo luz infinita. Y en el centro vi un jardín. El jardín más hermoso que jamás había visto. Flores hechas de luz misma, árboles con hojas que cantaban en colores. Sentada en un banco de piedra, había una mujer de espaldas a mí. Algo en su postura se sentía dolorosamente familiar. ¿Quién es?, susurré. Jacob sonrió. Alguien que ha estado rezando por ti cada día desde que llegué aquí. La mujer se dio vuelta. Mi mundo entero se detuvo. Era mi madre, no la mujer anciana que había muerto hace 6 años, su mente nublada por demencia. Esta era mi madre a los 40, joven, vibrante, radiante, como se veía en mis primeros recuerdos. Margaret, dijo, poniéndose de pie. Mi niña. No podía moverme, porque la última conversación real que había tenido con mi madre, antes de que la demencia se la llevara, había sido sobre Jacob. 3 meses después de que murió, me había dicho, necesitas seguir adelante, Margaret. Deja de darle vueltas a esto. El dolor es egoísta. Esas palabras habían cortado más que cualquier otra cosa. Venían de ella, mi propia madre. Nunca la había perdonado por eso. Incluso en su funeral había cargado esa ira. Y ahora estaba aquí, con mi hijo. ¿Por qué está ella? No pude terminar la oración. Jacob dio un paso adelante. Mamá, necesito que escuches, realmente escuches. Mi madre caminó hacia mí, lágrimas corriendo por su cara. Margaret, estaba equivocada, dijo. Todo lo que dije ese día estaba tan equivocada y he pasado cada día desde que llegué aquí rezando para que lo supieras. Me dijiste que el dolor era egoísta, dije, la ira regresando incluso en este hermoso lugar. Me dijiste que siguiera adelante como si él no importara. Lo sé. Se detuvo a unos pies de distancia. Lo dije porque estaba aterrorizada. Aterrorizada de verte ahogarte en el dolor de la manera en que casi me ahogué cuando perdí a tu hermano. El mundo se inclinó. ¿Qué? Tuve un hijo antes que tú, dijo mi madre en voz baja. Su nombre era Thomas. Murió cuando tenía 2 días. 1952. Nadie hablaba de esas cosas en ese entonces. Enterrabas a tu bebé y nunca volvías a hablar de ello. La miré fijamente. Nunca me lo dijiste. Nunca se lo dije a nadie. Ni siquiera tu padre sabía cuánto me destruyó. Cuando perdiste a Jacob,
Cuando te vi desmoronarte de la misma manera que yo, entré en pánico. Pensé que si podía hacer que dejaras de sufrir, podía salvarte del infierno en el que yo viví. Se limpió los ojos, pero estaba equivocada. No puedes salvar a alguien del dolor pretendiendo que no existe. Debía haberte abrazado. Debía haberte contado sobre Thomas y dejarte saber que no estaba sola. Jacob se movió a su lado. Ella también te ha estado observando, mamá. Cada año que fuiste a mi tumba, ella estaba ahí. Cada vez que susurraste mi nombre, ella lo escuchó. Y rezó para que algún día entendieras que lo sentía. Miré a mi madre y vi algo que me había perdido durante 40 años. No había sido cruel. Había estado asustada. Una mujer rota tratando desesperadamente de evitar que su hija se rompiera de la misma manera que yo. «Hay más», dijo Jacob gentilmente. «La abuela no era la única rezando por ti». Hizo gesto hacia el jardín y de repente los vi. Docenas de personas paradas entre las flores, sentadas bajo los árboles, mirándome con expresiones de amor y paz. Mi padre, los padres de Tom, amigos que había perdido, estudiantes que habían muerto demasiado jóvenes. Y bajo un ocal, jugando con bloques de madera, había un niño pequeño de unos 2 años, con cabello rubio rizado. «Ese es Tomás», dijo mi madre suavemente. «Tu hermano». No podía respirar. 40 años de dolor, de ira, de preguntas sin respuesta, de repente tenían sentido. Nunca estuviste sola, mamá. Cada persona que perdiste, cada oración que susurraste, lo escuchamos todo. Hemos estado aquí, esperando, amándote desde un lugar que aún no podías ver. Mi madre dio un paso adelante y me abrazó. Por primera vez desde que era una niña pequeña, me dejé sostener por ella, sin muros, sin ira. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto, bebé». «Te perdono», dije, y lo decía en serio. Jacob nos envolvió en sus brazos, y en ese jardín imposible con mi hijo y mi madre y generaciones de amor rodeándome, finalmente entendí. La muerte no es un final, es solo una puerta, y todos los que amamos están esperando del otro lado. Jacob tomó mi mano y me alejó del jardín, lejos de mi madre y los demás que todavía miraban con amor en sus ojos. «Hay más que necesito mostrarte», dijo. «Cosas que necesitas entender antes de volver». Caminamos a través de ese espacio de luz hasta que llegamos a lo que parecía una ventana enorme, excepto que no era vidrio. Era más como mirar a través del agua, viendo ondas y movimientos del otro lado. Entonces, las imágenes se aclararon. Estaba mirando mi propia vida, no de la manera en que la recordaba, desde afuera, como ver una película de mí misma. «¿Qué es esto?», susurré. «Tu vida», dijo Jacob gentilmente. «La forma en que la vemos desde aquí». La primera imagen me mostraba parada en la tumba de Jacob en una tormenta de nieve. Año 2000. Reconocí el abrigo. Estaba llorando, hablándole a la lápida como hacía cada año. Pero no estaba sola. Jacob estaba parado justo a mi lado. No como un bebé, como un adolescente. Tal vez 15 años. Su mano estaba en mi hombro, escuchando cada palabra. «Estuve allí», dijo suavemente. «Cada vez, mamá». La imagen cambió. La graduación de preparatoria de Sara. Estaba sonriendo en la audiencia, pero la tristeza vivía en mis ojos. El asiento vacío a mi lado. Y allí estaba Jacob de nuevo. 17 ahora. Sentado en ese asiento vacío aplaudiendo por su hermana, aunque ella no pudiera verlo. «Siempre estuviste ahí». Respiré. «Siempre», confirmó. «En la boda de Daniel, cuando Emily tuvo su primer bebé, cada cumpleaños, cada día festivo, cada martes por la mañana cuando hacías café y pensabas en mí. Pero ¿por qué no podías sentirte? Porque todavía no se suponía que debías hacerlo», dijo. «El velo entre nuestros mundos es grueso por una razón. Si pudieras ver a todos los que perdiste, nunca podrías vivir tu vida. Pasarías cada momento tratando de alcanzarnos en lugar de vivir». Las imágenes seguían cambiando. Me vi enseñando y había otras presencias en mi salón de clases, espíritus de estudiantes anteriores que habían muerto, cuidando a los niños que enseñaba ahora. Vi a Tom y a mí en nuestro 30º aniversario, y mi padre estaba en la esquina, sonriendo con orgullo. Me vi sosteniendo a mis nietos, y otros niños jugaban a su lado. Bebés que mis propios hijos habían perdido por aborto espontáneo, el primer embarazo de Sarah, los gemelos de Emily. «Ellos también están aquí», dijo Jacob, «creciendo, jugando, esperando». Todo este tiempo pensé que estaba sola.
Nunca estuviste sola. Esa es la primera cosa que necesitas entender, dijo. La segunda cosa es más difícil. Agitó su mano y las imágenes cambiaron. Ahora estaba viendo momentos que aún no habían sucedido. Vi a Tom, mayor, sentado solo en nuestra cocina, llorando, sosteniendo una fotografía de mí. ¿Qué es esto? El miedo se arrastró en mi voz. Un futuro posible, dijo Jacob. Si no vuelves, si eliges quedarte aquí, esto es lo que pasa. Papá te pierde. Pasa el resto de su vida roto tal como tú lo estuviste cuando me perdiste a mí. La imagen cambió. Sara recibiendo una llamada telefónica, su cara desmoronándose. Daniel en mi funeral, incapaz de hablar. Emily sosteniendo a sus hijos, tratando de explicar por qué Nana no va a volver. No, dije, no puedo hacerles eso. Lo sé, dijo Jacob gentilmente. Por eso tienes que volver. Todavía no es tu tiempo. Todavía tienes tanto que hacer, tanta gente a quien amar. Pero acabo de encontrarte. Pánico subiendo. No puedo dejarte de nuevo. Me abrazó. Mi hijo, mi bebé, abrazándome con brazos que eran fuertes y reales y todo lo que había imaginado durante 40 años. No me estás dejando, susurró. Voy a estar justo ahí contigo, solo que no podrás verme, pero estaré allí en cada cumpleaños, cada día festivo, cada mañana tranquila. Y cuando realmente sea tu tiempo, cuando hayas vivido cada momento que se supone que debes vivir, estaré justo aquí esperando para llevarte a casa para siempre. Se alejó y me miró con esos ojos, mis ojos. Mamá, necesito que hagas algo por mí cuando vuelvas. Cualquier cosa, dije. Deja de sentirte culpable. Deja de disculparte cada 15 de enero. Deja de pensar que me fallaste. Me diste todo lo que necesitaba en esas 3 horas. Me diste amor. Y ese amor me ha sostenido durante 40 años aquí. No me fallaste. Me amaste perfectamente. Estaba sollozando, y él me sostuvo. Dile a papá que estoy orgulloso de él. Dile a Sara, Daniel y Emily que su hermano mayor los ama. Diles que he estado observándolos toda su vida. Lo haré, prometí. Les diré todo. Una cosa más, dijo, limpiando las lágrimas de mi cara. Vive, mamá. Realmente vive. Deja de pasar tanto tiempo en el pasado que te pierdas el presente. Prométemelo. Lo prometo, susurré. Besó mi frente, de la manera en que yo solía besar la suya cuando era un bebé. Es hora de volver ahora, dijo. Casi tienen tu corazón latiendo de nuevo. Espera, dije, agarrando la mano de Jacob más fuerte. Espera, por favor, solo un minuto más, solo... ¿Mamá? Su voz era firme pero gentil. Sabes que tienes que irte. Lo sé, pero... Miré alrededor desesperadamente al jardín, a mi madre todavía allí parada observándonos, a todas las personas que había amado y perdido. ¿Qué pasa si olvido esto? ¿Qué pasa si vuelvo y todo esto se siente como un sueño? ¿Qué pasa si no puedo recordar tu cara? Recordarás, prometió Jacob. Tal vez no cada detalle. Tal vez se sienta borroso en los bordes, como tratar de recordar un sueño después de despertar. Pero recordarás las partes importantes. Recordarás que estoy bien, que soy feliz, que estoy esperando. La luz a nuestro alrededor comenzó a pulsar, como un latido, distante al principio, luego cada vez más fuerte. Son ellos, dijo Jacob, mirando hacia arriba. Los doctores. Te están trayendo de vuelta. El pánico me invadió. No, todavía no. Por favor, necesito más tiempo. No hay más tiempo. Tomó mi cara en sus manos. Mamá, escúchame. Esto no es un adiós. Es un nos vemos luego. ¿Cómo sabré? Mi voz se quebró. ¿Cómo sabré que todavía estás ahí cuando no pueda verte? Lo sabrás, dijo con certeza. Presta atención a las pequeñas cosas. ¿El cardenal que aparece en tu ventana cada 15 de enero? Ese soy yo saludando. ¿La canción que suena en la radio justo cuando estás pensando en mí? Ese soy yo. ¿Los sueños donde me ves y soy feliz y completo? Esos no son solo sueños, mamá. Esas son visitas. La luz pulsante se volvió más brillante, más insistente. Podía sentir algo jalándome, como una cuerda atada alrededor de mi pecho, tirando de mí hacia atrás. Tengo miedo, admití. Tengo miedo de volver a un mundo donde no puedo sostenerte. Lo sé, pero no estás volviendo al mismo mundo que dejaste. Sonrió. Estás volviendo con algo que no tenías antes. Certeza. Ahora lo sabes. Sabes que estoy bien.
Sabes que la muerte no es el final. Sabes que el amor es más fuerte que cualquier cosa, incluso el tiempo, incluso la distancia, incluso el espacio entre la vida y la muerte. Mi madre se acercó a nosotros, posó su mano en mi hombro y sentí esa misma calidez que había sentido de niña cuando me arropaba en la cama. Ve, mi niña, dijo, vuelve y vive, vive por todos nosotros, y cuando realmente sea tu tiempo, todos estaremos aquí esperando. Yo, Jacob, tu padre, todos. Estaremos rasto aquí. Besó mi mejilla. Y Margaret, te amo. Siempre lo hice, incluso cuando no sabía cómo mostrarlo. Yo también te amo, mamá, dije. Y lo decía en serio sin reservas por primera vez en décadas. La sensación de jalón se hizo más fuerte. Mi cuerpo, o lo que fuera que yo era en este lugar, comenzó a sentirse pesado de nuevo, sólido, real de una manera que no había sido desde que llegué. «Está sucediendo», dijo Jacob. «Tu corazón está empezando a latir de nuevo». «Jacob». Yo traté de aferrarme a él, pero mis manos se estaban volviendo translúcidas, desvaneciéndose. «No quiero dejarte ir». «Entonces no lo hagas», dijo simplemente. «No me dejes ir. Llévame contigo. Llévanos a todos contigo. No somos una carga para llevar, mamá. Somos alas. Somos el viento en tu espalda. Somos la razón por la que puedes volar». La luz se volvió cegadora. Podía escuchar sonidos ahora, voces amortiguadas, el pitido de las máquinas, alguien gritando términos médicos que no entendía. «Dile a tu familia que los amo», gritó Jacob mientras comenzaba a desvanecerme de ese lugar. «Diles que dejen de tener miedo a la muerte. Diles». «Lo haré», grité de vuelta. «Lo prometo. Te amo tanto». «Yo también te amo, mamá, y te veré de nuevo. Lo prometo». Lo último que vi, antes de que la luz lo consumiera todo, fue la sonrisa de Jacob, esa hermosa, imposible sonrisa por la que había esperado 40 años. Y entonces, dolor. Dolor ardiente y quemante en mi pecho, como si alguien hubiera prendido fuego a mis costillas. El olor antiséptico y sangre. El peso de mi cuerpo, tan pesado después de sentirme ingrávida durante lo que se sintió como horas. Voces. Cerca. Ahora. Reales. Tenemos ritmo. Ha vuelto. Margaret, ¿me puedes escuchar? Traté de abrir los ojos, pero mis párpados se sentían como si pesaran 1000 libras. No intentes moverte, señora Sullivan. Estás bien. Has vuelto. Tu corazón se detuvo por 11 minutos, pero te trajimos de vuelta. 11 minutos. Había estado fuera durante 11 minutos, pero en ese lugar, en ese imposible, hermoso lugar, se había sentido como toda una vida. Suficiente para sostener a mi hijo, suficiente para perdonar a mi madre, suficiente para entender que todo lo que pensaba que sabía sobre la muerte estaba equivocado. Con enorme esfuerzo, forcé mis ojos a abrirse. Las luces de la sala de operaciones eran demasiado brillantes. La cara del Dr. Chen apareció sobre mí, su expresión una mezcla de alivio y agotamiento. «Bienvenida de vuelta», dijo, su voz temblando ligeramente. «Nos diste un buen susto». Intenté hablar, pero había un tubo en la garganta. Me atraganté contra él. «Necesitamos mantener la intubación por unos minutos más», dijo una enfermera gentilmente. «Solo respira. Estás a salvo. Estás viva. Viva. Estaba viva. Pero más importante, más imposiblemente, había estado muerta. Había estado en otro lugar. Había sostenido a mi hijo y nada en mi vida volvería a ser lo mismo». Quitaron el tubo de respiración 2 horas después. Las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: «Lo vi». Tom estaba sentado junto a mi cama de hospital, sosteniendo mi mano. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «¿Qué, cariño? ¿A quién viste?» «A Jacob», susurré. Mi voz ronca. «Vi a nuestro hijo». «Está bien, Tom. Tiene 33 años y nos ha estado observando todo este tiempo. Quería que te dijera que está orgulloso de ti». La cara de Tom hizo algo complicado. Alegría, confusión, miedo, esperanza, todo mezclado. «Es la anestesia».
dijo la enfermera amablemente. Los pacientes a veces tienen sueños vívidos durante el paro cardíaco. No fue un sueño, dije firmemente. Sé cómo se sienten los sueños. Esto fue real. Lo sostuve. Hablé con él y también vi a mi madre. Me dijo que había tenido un hijo antes que yo, que murió. Su nombre era Thomas. Tom se quedó muy quieto. ¿Cómo sabrías eso? Porque ella me lo dijo. Ella estaba ahí. Apreté su mano. Tom, sé cómo suena esto, pero te lo digo, estuve en otro lugar y todos los que hemos perdido están ahí. Nos están esperando. Llevó mi mano a sus labios y la besó. Está bien, Maggie. Está bien. Te creo. La recuperación fue larga. 3 semanas en el hospital, luego meses de terapia física. Pero mi corazón, el emocional, se sentía más ligero de lo que había estado en 40 años. Sarah vino a visitarme al tercer día. Trajo flores y se sentó a mi lado. Mamá, papá dijo que tuviste algún tipo de experiencia. Vi a tu hermano, dije simplemente. Su expresión no cambió. Mamá, Jacob te ha estado observando toda tu vida. Estuvo en tu graduación, en tu boda, cuando tuviste a Emma y Jack. Quería que te dijera que te ama, aunque nunca pudiste conocerlo. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas, aunque podía ver que era escéptica. Pero no necesitaba que me creyeran. Yo sabía lo que había experimentado. La primera vez que volví a la tumba de Jacob después de la cirugía fue diferente. Era noviembre. El roble estaba desnudo. Me arrodillé con cuidado y quité las hojas caídas de su lápida. «Hola, bebé», dije. Pero esta vez no le estaba hablando al suelo o a un recuerdo. Le estaba hablando a mi hijo, quien yo sabía, realmente sabía, estaba escuchando. «Cumplí mi promesa», le dije. Le dije a papá lo que dijiste. Les dije a tu hermano y hermanas. Un cardenal aterrizó en la rama sobre mí, rojo brillante contra el cielo gris. Me miró directamente y cantó. Comencé a llorar, pero estas eran lágrimas diferentes, no dolor o culpa. Gratitud. «Gracias», susurré, mirando al pájaro. «Gracias por mostrarme. Gracias por esperar». El cardenal cantó una vez más, luego voló. No sentí el peso aplastante que usualmente sentía. No sentí que lo estaba dejando atrás cuando me levanté para irme, porque finalmente entendí. No lo estaba dejando, lo estaba llevando conmigo, de la manera en que siempre lo había estado llevando, excepto que ahora lo sabía. La vida después de ese día fue diferente en formas grandes y pequeñas. Dejé de disculparme con Jacob cada 15 de enero. En cambio, lo celebré. Horneé pastel de chocolate con glaseado de vainilla y lo compartí con mi familia mientras les contaba historias sobre las 3 horas que lo sostuve. Reparé mi relación con el recuerdo de mi madre. Incluso le contaba a la gente sobre Thomas, mi hermano que nunca conocí, manteniendo su memoria viva de la manera en que ella nunca pudo. Sostuve a mis nietos más cerca, les dije que los amaba más seguido. Dejé de dar por sentado cada momento porque ahora entendía, cada segundo de vida es un regalo. Y a veces, en momentos tranquilos, lo sentía. A Jacob, en la calidez de la luz solar en mi cara, en la letra de una canción que sonaba en el momento exacto, en sueños donde aparecía crecido y feliz, recordándome que todavía estaba allí. Tom me preguntó una vez, unos 6 meses después de la cirugía, si todavía tenía miedo de morir. No, dije honestamente, ni un poco. ¿Por lo que viste? Por lo que ahora sé, corregí. La muerte no es un final, Tom, es solo una puerta, y todos los que amamos están esperando del otro lado. Me sostuvo cerca. Espero que tengas razón, Maggie. La tengo, dije con absoluta certeza. Y algún día, cuando realmente sea nuestro tiempo, cruzaremos esa puerta juntos y Jacob estará justo allí esperando para llevarnos a casa. Tengo 73 años. Perdí a mi hijo hace 40 años y por 11 minutos morí y lo encontré de nuevo. Esta es mi historia, esta es mi verdad. El amor nunca muere, solo cambia de forma, cruza distancias imposibles, espera pacientemente del otro lado de la eternidad. Y cuando llegue tu momento, cuando tomes ese último aliento y cruces esa puerta, todos los que has amado estarán parados ahí con los brazos abiertos, diciendo: «Bienvenido a casa, te hemos estado esperando».
Si esta historia tocó tu corazón, si crees que las personas que perdemos nunca se van realmente, escribe en los comentarios "los veré de nuevo" y presiona ese botón de suscribirse, porque la próxima semana tengo otra historia que cambiará la forma en que piensas sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio. Las personas que amamos nunca nos dejan, solo están esperando del otro lado. Hasta la próxima. Recuerda decirle a las personas que amas que las amas, porque nunca sabes qué conversación será la última en este mundo y la primera en el siguiente.